Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan perfectamente? ¿Ya pueden visualizar? Buenos días, profesor. Sí, 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 se puede visualizar. Listo, muchas gracias. Vamos a dar 5 minuticos, a ver si otros compañeros ingresan y daremos inicio a esta última sesión correspondiente a nuestro curso seminario de trabajo de grado de la especialización. ¿Listo? Vamos a ver unos minuticos más. Listo, vale. Bueno, José, bienvenido a esta última sesión. Vamos a dar inicio con esta breve explicación, que es algo muy sencillo. Eh, Tanto en el tema de ese tema de las actividades. La gran mayoría ya se ha realizado, simplemente hoy vamos a determinar esas correcciones a las observaciones que se han dado en la fase uno 2 3 y en esta última pues vamos a entregar todo el anteproyecto y adicionalmente a ello vamos a entregar un póster. ¿Listo? Entonces, en todas las actividades se recomienda continuar con el mismo grupo de trabajo, ¿sí? Porque si ustedes hacen ese cambio, va a ser un poco más pesado para ustedes. Eso se mencionó en la segunda o en la tercera web, porque si ustedes hacen cambio de temática, la idea es que tienen que volver a hacer toda la fase uno, fase 2, fase 3 y deben complementar toda esa información. Entonces, la idea es que continuemos. Los que están trabajando de manera individual, pues obviamente seguirán de manera individual. Los que están trabajando en grupos de dos, seguirán trabajando en grupo de dos. Los que están en grupo de tres, en tres, y los de cuatro, en cuatro. ¿Listo? Cualquiera de los equipos de trabajo de los respectivos grupos de este curso, pues seguirán trabajando con esa temática, con ese proyecto que están realizando. Uno de los aspectos que desafortunadamente todavía no hemos manejado bien es el manejo de bases de datos, ¿sí? En la gran mayoría, no digo que todos, sino en la gran mayoría, eh, y ese tema de normas APA. Puntualmente en identificar realmente cuál es la manera correcta de citar una fuente, ya sea de autor, ¿sí? O sea literal
texto, parafrasea, en fin, ustedes determinarán de acuerdo a esa tipología de citas, poderlas aterrizar. Recordemos que la idea es que empecemos a utilizar esas fuentes de consulta a través de las bases de datos que ya tiene la universidad. Empecemos a revisar Scopus, Springer, Elsevier, el libro, todas estas fuentes de consulta, de cierta forma, son un poquito más puntuales, más específicas que las que encontramos normalmente en Google, cuando uno entra a Google y listo. Lo primero que aparece es información. ¿Cuál es la diferencia? Que estas publicaciones, estos artículos, estas revisiones, estas publicaciones, perdón, han o cuentan con una revisión, una trazabilidad. Esa revisión, esa trazabilidad la generan hacia la información, hacia los datos, hacia los resultados, hacia las conclusiones. Es decir, determinan que realmente esa información es coherente, que se generó a partir de una investigación de campo y que no fueron datos aleatorios o información de manera copy-paste, llamémoslo de esa forma. Entonces, de todos, digamos, el más sencillo para identificar fuentes es Google Académico. Es muy similar a Google normal, simplemente que acá sí debemos hacer el ejercicio de ir revisando cada una de esa literatura, determinar ese contexto en el que se determinó esa información y relacionarla con esa temática que nosotros estamos mirando o aterrizando en nuestro proyecto o anteproyecto, ¿sí? Ahí tenemos que ser muy minuciosos de revisar al menos ese resumen, en esta pequeña introducción, determinemos si esos resultados o esas conclusiones que tiene ese documento van a ser afín para darle soporte teórico a ese documento que yo estoy diseñando, que yo estoy creando y que voy a dar como ese plus para que mi proyecto sea original. Como siempre, la idea es que tengamos ese compromiso y esa autorregulación del tiempo. Miremos y determinemos hasta dónde vamos nosotros con esos aspectos laborales, hasta dónde vamos con el tema familiar y con nuestra nueva responsabilidad que es el de ser estudiantes. Entonces, la idea es que tengamos todas esas relaciones de forma correcta. ¿Qué nos va a pedir en esta última actividad? En esta última actividad vamos a hacer un póster académico. Ese póster académico es simplemente una información, es una herramienta que nosotros desde la academia, posiblemente también desde lo profesional, lo hemos utilizado. Es un documento, es una herramienta que generalmente se presenta de manera visual. ¿Sí? Y esa herramienta, ese documento, pues me va a dar información sobre ese tema de investigación, sobre ese tema de manera concreta, de manera atractiva, de manera visual, que determinaremos ese resumen de todas esas 220, 30, 50, 200 hojas que nosotros tenemos en nuestro documento. Generalmente este tema de los pósters los utilizamos cuando hacemos parte como conferencistas o hacemos parte de un simposio, de una semana, de un evento académico y con ello me va a permitir comunicar realmente, muchachos, estos hallazgos y esos resultados, al igual que les mostraremos a ese público la manera en que yo, investigador, tuve ese cuidado en identificar todas las metodologías, en identificar cómo voy a dar cumplimiento a esos objetivos, en cómo voy a aterrizar esa información teórica y le doy, digamos, esos conceptos puntuales para llegar a esas conclusiones, para llegar a para llegar a esas recomendaciones, perdón, y con ello, pues, a través de ese soporte teórico. Existen muchos diseños de esos pósters digamos, en todo el contexto académico, igual en el contexto laboral. Dependiendo de la universidad, aquí les voy a presentar algunos ejemplos de cómo se realiza un póster
no les voy a exigir que sea una estructura específica, pero sí que contengan los elementos que solicita la guía, ¿sí? Entonces, vamos a dar presentación de cada uno de los ítems y algunas características de cómo se hace el póster. Y al final, pues, vamos a resumir en qué va a consistir la tarea que ustedes van a entregar, que es algo bien sencillo. Entonces, en este sentido, recordemos que como es un documento y como es una herramienta, nosotros en ese póster debemos determinar realmente un tamaño y una orientación. Es decir, empezamos nosotros a determinar esas características que la institución a la cual nosotros nos vamos a postular como ponentes o ya somos ponentes, nos van a especificar realmente esos tamaños. Puede ser, ¿no? Que va a tener 1 metro de alto, 1,20 o 80 centímetros de ancho. Entonces ustedes van a determinar esas dimensiones de acuerdo a las especificaciones que nos va a dar esa institución académica de la cual nosotros vamos a participar. Para este ejercicio académico, ustedes determinan esas dimensiones o si ustedes quieren, investiguen cómo sería o cuáles serían esas dimensiones que tiene contemplada la UNAT para este tipo de documentos. Igual, cuando se habla de orientación, ustedes determinan si lo generan vertical o lo generan horizontal, o esos, en su gran mayoría, en los que se ha participado, la gran mayoría coloca los pósters de manera vertical, o sea, toda la información, todo ese contenido y el diseño que se realiza en ese póster lo hacemos de manera vertical. Como es un documento, muchachos, existen algunas características importantes para que ese tamaño y ese formato tenga distribuida formalmente toda esa información y en ella vamos a tener esa estructura y esa organización. Esa estructura, ¿en qué consiste? Son esas secciones que nosotros vamos a identificar y que van a estar definidas, ¿sí? Generalmente va a tener ese título, generalmente va a tener ese planteamiento de problema, va a tener esa introducción, va a tener una justificación, se van a presentar la metodología, los resultados, las conclusiones, las referencias bibliográficas, en fin, todo lo que se determine en esas especificaciones del evento o de la institución. Entonces, por eso, aunque es libre, digamos, ese formato y esa estructura, yo digamos, les recomiendo si quieren hacer el ejercicio de buscar cómo exige la UNAD este tipo de documentos. Entonces, para que tengamos, digamos, un aterrizado un poquito mejor de esa información. Pero por mí no hay problema. Simplemente con la información que ustedes presenten de acuerdo a la estructura que ustedes tengan. En esa estructura y en esa organización donde encontramos todos esos elementos de ese anteproyecto, introducción, título, metodología, conclusiones, recomendaciones, datos y todo eso, tenemos que organizar realmente todas esas secciones de manera que tengan una secuencia lógica, ¿sí? Que sean sistémicos. Es decir, que nosotros no podemos determinar de la introducción, bien pasar a las recomendaciones, a las conclusiones, porque tenemos que ser coherentes en ese flujo de información, que sea lógico. Y con ello, pues, facilitamos a nosotros, muchachos, esa lectura, ¿sí? Que puede ser en su gran mayoría de izquierda a derecha y de arriba a abajo, si lo hacemos de manera vertical. Igual, si lo queremos hacer de horizontal, entonces determinaremos nosotros el flujo de cómo va a tener esa información y que la persona y el público lo lea de forma correcta. ¿Listo? Esas son, de cierta manera, digamos, lo que nosotros inicialmente debemos tener para diseñar ese póster académico. Entonces hemos hablado, o se ha hablado de esos elementos necesarios para ese póster. Entonces en nuestra guía nos están identificando que ese marco, perdón, ese póster debe tener los elementos de ese anteproyecto, en su gran mayoría. Todos los hemos revisado, en algunos les he hecho algunas observaciones de mejorar el título, mejorar el planteamiento de problema, la justificación, algunos objetivos, en fin. Entonces, en este póster que ustedes van a realizar adicionalmente a las correcciones que se les hizo a su anteproyecto, ¿sí?
y más en este nivel académico que es de especialización, vamos a ser más rigurosos en el tema de soporte, en el tema de validación de información, en el tema de citas, en el tema de manejo de normas APA. Entonces, en ese título, como en alguna ocasión se mencionó, debe ser breve, debe ser conciso, debe ser descriptivo, ¿sí? Ahí van a tener ustedes ese primer impacto que va a tener el lector, ¿sí? El título es lo más llamativo y lo que va a decir, bueno, Northford está realizando una investigación en área de la matemática para poder fortalecer las habilidades o las competencias de los niños utilizando herramientas, ¿sí? Entonces, esa es la idea general. Entonces, ¿cómo yo voy a resumir toda esa información en máximo 12 15 palabras, que generalmente es la orientación que se tiene para un título de un proyecto de grado? En ese planteamiento del problema, recordemos que en ese planteamiento se hace esa descripción, se hace esa formulación y se hace esa sistematización de ese problema. En este sentido, vamos a describir realmente cuál es el problema que nuestro proyecto va a abordar, ¿sí? De manera clara, de manera concisa, de manera breve, con el fin de que cuando presentemos esa justificación, demos coherencia en la explicación de la importancia real que Nolfer está generando en la sociedad de ese proyecto. Es decir, esa relevancia en ese contexto actual. Entonces, recordemos los tipos de relevancia que tenemos nosotros en esa justificación. Puede ser metodológico, ¿sí? Puede ser social, ¿sí? Todos los 4 o 5 elementos que nosotros en su momento vimos en la justificación, explicando, describiendo la importancia real de ese proyecto y su relevancia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una pequeña introducción. Entonces, estoy hablando del documento. Esa justificación va a tener una pequeña introducción de esa justificación y poco a poco ustedes van presentando los ítems de esas relevancias, tanto lo social, metodológico, el impacto que tiene en la investigación. En fin, ustedes determinarán todos esos aspectos que se determinan en su justificación. Esos objetivos, muchachos, como en algunos se mencionó, parten de esa formulación del problema y parten de esa sistematización del problema, ¿sí? Esos objetivos se presenta el general y los objetivos específicos de manera coherente. Recordemos, ese objetivo general es la meta real, ¿sí? Del por qué yo voy a no, el por qué yo quise realizar este proyecto de investigación, y los objetivos específicos es como ese paso a paso que yo voy a presentar al lector, la manera en que yo voy a ir logrando en el transcurso del desarrollo de mi proyecto de grado la ejecución de ese objetivo general. ¿Listo? Entonces, esos objetivos específicos parten de esa sistematización del problema, y ese objetivo general parte de esa formulación del problema. Entonces, teniendo en cuenta esto, aterrizamos en esa metodología, ¿sí? Y empezamos a decir, no, esta investigación es descriptiva, esta investigación es cualitativa, esta investigación es cuantitativa. Entonces empezamos nosotros a aterrizar y a ir, digamos, desglosando cada uno de sus enfoques. Si es cuantitativo, entonces, ¿cuáles son los diferentes métodos que vamos a utilizar? Si es cualitativo, ¿cuáles son los diferentes métodos que yo voy a utilizar para poder desarrollar mi proyecto de grado? Entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos nosotros a aterrizar ese marco de referencia. Ese marco de referencia igualmente dependerá del tipo de investigación o del tipo de proyecto. Como se mencionó en la web anterior, generalmente en este marco de referencia se incluyen los antecedentes, ¿sí? Se incluye ese marco conceptual y se incluye un marco teórico. ¿Cuál es la diferencia? El teórico es, como su nombre lo indica, todas las teorías que fueron verificadas y validadas para dar soporte a un fenómeno que ya está transcurriendo, y me va a decir, no, Alfred, vaya verifique qué fue lo que dijo Carlos en el año tal,
para hacer el estudio de esta temática. Entonces ya hay una tarea verificada y validada. ¿Qué es concepto? Es cuando usted identifica, voy a utilizar la palabra educación, entonces en el contexto de mi proyecto de grado, no es simplemente voy a colocar educación dos puntos, la definición, no. Usted en este marco de o conceptos o marco conceptual, como en todo, debe ser parafraseado, aterrizado y contextualizado en ese proyecto de grado. ¿Por qué? Esa palabra educación es importante y la voy a seguir utilizando en todo mi proyecto de o en todo mi trabajo de grado. Y los antecedentes, pues toda la información, investigaciones que se han realizado anteriormente a esa temática que yo estoy o voy a desarrollar. Entonces lo podemos generar desde lo marco y lo aterrizamos o desde lo individual a lo general. Entonces podemos decir a nivel mundial esa temática de los legos y la metodología hacia las matemáticas es esto. En la región es esto. En Colombia lo estamos haciendo así y digamos si estoy aquí en Santander, pues en Santander estamos revisando esto o no una investigación clara frente a la temática que yo estoy desarrollando. Entonces ahí empezamos a visualizar realmente si existe o no una razón, una justificación y le estamos dando más peso a la información que hemos planteado en el problema y a la justificación, ¿sí? En esos marcos de referencia. En ese cronograma y presupuesto, pues no he terminado de revisar todos los trabajos del domingo que entregaron. En algunos no hicieron, digamos, entrega de todos esos elementos. Les recomiendo y les sugiero que para esta entrega sí o sí la deben realizar. Entonces, el cronograma simplemente es la representación que ustedes visualmente me dicen, no, Fer, me voy a demorar 2 días haciendo esto, me voy a demorar 2 días haciendo aquello, me voy a demorar una semana, 5 días, 20 días, un mes. Entonces, esa línea de tiempo, llamémosla, o esa unidad de tiempo, vamos a unificarla. Si ustedes hablan de días, vamos a generar siempre hablar de días, si vamos a hablar de meses o si vamos a hablar de semanas, entonces siempre vamos a tener esa misma unidad de tiempo para ese cronograma. Igual, en la gran mayoría no me presentaron el tema del presupuesto, ¿sí? Entonces, les recomiendo revisar ese presupuesto. Puede ser a través de tablas, por ejemplo, a través de gráficos, a través de texto, normal, pero es importante que identifiquemos esa información. Entonces, es importante eso. Los resultados esperados. Aquí no es los resultados que ya se tienen, es los resultados que yo como investigador quiero anticiparme si logro realmente realizar ese proyecto. ¿Sí? Por eso es que son resultados esperados. Cuando hablamos de anteproyecto, ¿listo? Cuando se habla de anteproyecto, visualizamos unos resultados posiblemente que se puedan dar, visualizamos que realmente, eh, digamos, yo quiero llegar a esto, se supone que los niños a través de esta metodología pueden dejar las drogas, pueden generar pandillas, pueden dejar la no asistencia al colegio, fomentar, digamos, la creatividad, en fin, los resultados que ustedes vayan visualizando o los beneficios que ustedes vayan visualizando con ese proyecto. Y ese resumen es simplemente esa síntesis de toda esa propuesta que ustedes ya tienen desde la fase uno hasta la fase anterior, que pensaría que ya mañana o el viernes ya les estaré terminando de revisar a todos los grupos esos documentos. Son bastante extensos, entonces me he estado demorando un poquito más. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes entregar en ese póster, ¿sí? La información de ese título, el planteamiento, la justificación, los objetivos, metodología. Como les digo, las especificaciones de los pósters va a depender de la institución, va a depender de la empresa, va a depender del evento, pero les dejo a su eh, criterio la presentación y la estructura. Y como se mencionaba al inicio, les recomiendo, si quieren, investigar, preguntar cuál sería las especificaciones que exigiría la UNAD para sus eventos al interior de la universidad. ¿Listo? Entonces, ahí se los dejo como inquietud, como tareita,
para ver cómo la universidad exige esos elementos de esos póster cuando se hacen eventos como congresos, como seminarios y todo lo demás. Dígame, José. Ingeniero, una cosita. En el marco referencial, usted nombraba que deben ir los antecedentes, el marco teórico y el marco conceptual. Sáqueme de la Sí, duda. señor. Esos tres. Je- Ah, ok, listo, Sí, perfecto. como se mencionó en la web, existen muchos elementos, ¿sí? Puede también en algunas ocasiones, depende del proyecto, también colocan un marco legal que es como el soporte de cómo está, si estamos hablando, por ejemplo, en seguridad en el trabajo o en contextos ambientales. Entonces, ahí hay un marco referencial que me da soporte a todas las actividades que yo puedo hacer en ese contexto de seguridad en el trabajo. Existen muchos más, pero en su gran mayoría se habla de antecedentes, se habla de marco teórico, se habla de marco conceptual y posiblemente marco legal. ¿Listo? Listo, ingeniero, vale, gracias. Ya si es caso de emprendimiento, pues hay unas connotaciones un poquito diferentes, pero no es, digamos, mucha la diferencia. Bueno, entonces, en este póster también vamos a identificar algunos elementos visuales. Pues entonces ustedes recuerden que ese póster no es llenar con muchas palabras cada una de los elementos o de esa estructura de planteamiento. ¿Sí? Vamos a utilizar gráficos, vamos a utilizar tablas, vamos a utilizar imágenes que posiblemente me van a ayudar a que esa lectura que tenga ese público sea más chévere, más interesante. Publiquemos o ilustremos esos datos, por ejemplo. Miremos la relación de una palabra con una imagen y ese concepto puede aterrizarse. Entonces, lo importante es que esos gráficos, esas imágenes, tenga, digamos, una excelente resolución, tenga una excelente calidad, no sean borrosas. Recordemos que ustedes hacen el póster en el computador, pero cuando lo imprimen, puede, sí, cambiar la resolución y puede estar pixelado. Entonces, tener en cuenta eso, empezar a determinar que cuando utilizamos o generamos o diseñamos ese póster, la idea es que todos estos elementos del color, de los gráficos, de la calidad, hasta de la misma letra, el mismo tipo de letra, los debemos identificar. No podemos hacer una letra cursiva porque en su gran mayoría no se podría visualizar a una cierta distancia, sino que esas fuentes sean legibles, ¿sí? Van a tener unas especificaciones de tamaño, pues eso también lo coloca la institución, ¿sí? Entonces recordemos que si usted lo hace en el computador, usted lo puede ampliar o no. Entonces miremos las dimensiones. Si lo hacemos de 1,20 por 80, de 1,20 por 1 metro, entonces ahí empiezan ustedes a determinar qué tipo de tamaño van a utilizar y qué tipo de fuente también van a utilizar. Lo importante es que tanto las imágenes que sean de alta, digamos, de alta calidad, que sean pertinentes a ese contenido, que los colores sean llamativos, que sea coherente también con el fondo, no tengamos un fondo claro y letras claras, un fondo oscuro y letras oscuras, sino que tengamos ese contraste bien interesante. Entonces, miremos que ya tenemos ese tamaño, tenemos una estructura, tenemos la información de lo que queremos ubicar en nuestro espacio. Son casi 8 o 9 elementos, más el tema visual. Entonces, debemos sí o sí, cuando tengamos esa estructura y esa organización de ese póster, diseñarlo. Es decir, mirar las márgenes, los espacios que vamos a tener y que sean adecuados entre cada una de las secciones, entre cada uno de esos elementos, que tengamos como esa simetría, que distribuyamos realmente todos esos elementos de manera coherente, de manera equilibrada, para que cuando leamos de manera lógica, de manera secuencial la información, pues no tengamos imágenes superpuestas o texto superpuesto o que esté muy pegado a la información de la otra, entonces no se identifique hasta dónde va uno de los elementos. Entonces empezamos a mirar que en muchos casos, en muchos congresos, en muchos eventos,
en estos pósters existe, digamos, esa interactividad y accesibilidad. Es decir, si es un congreso virtual, pues en la gran mayoría están utilizando los códigos QR o están mirando esa facilidad de lectura, ¿sí? Que sea comprensible. Entonces, muchos están, entre comillas, no exigiendo, pero sí sugiriendo que en esos pósteres empecemos a utilizar esos códigos para tener esa versión digital. Entonces, esto lo puede hacer la organización o empiezan en esas especificaciones a decir que el ponente, los interesados tengan que empezar a hacer eso. Pero eso es como información adicional que generalmente se puede colocar en ese póster. Y esa revisión y esa feedback, como en todo documento, nosotros podemos leer, releer, leer 10 veces y posiblemente no encontremos el error. Puede ser ortográfico, ortotipográfico o de parafraseo y que tengamos ideas muy sueltas y que sean incoherentes. Entonces la idea es que revisemos cuidadosamente ese texto. Lo digo no solamente para el póster, sino también para ese documento que ustedes me van a entregar del anteproyecto, el final, con todos estos elementos. En muchos hay frases, hay algo suelto que no es muy coherente. Y la idea es que como en la gran mayoría lo está haciendo de manera grupal, pues entonces cada uno lo lea, ¿sí? Cada uno de esos integrantes lo lea y que lo revisen, ¿sí? Que digan, no, aquí faltaría esto, aquello, o si lo quieren, lo pueden hacer con otros compañeros y con amigos, entonces lo pueden hacer esa revisión. Es importante tener en cuenta que ese póster es adicional a ese anteproyecto que ustedes ya tienen desarrollado. Simplemente con esas observaciones y esos comentarios hacen las correcciones y envían ese documento de anteproyecto más el póster, más ese archivo de Excel que la idea es que cada vez que nosotros vayamos avanzando en nuestro proyecto de grado, ¿sí? Vamos alimentando esa información y no nos quedemos simplemente con las 10 referencias bibliográficas, sino que en su gran mayoría, por ejemplo, cuando terminamos uno de los doctorados, a uno le exigen como mínimo 500 o 1000 referencias y hay ahorita nuevos aplicativos que te relacionan si has utilizado todas las referencias sin estar leyendo todo el documento, simplemente hacen la revisión a través de esos aplicativos, preguntan, estas fuentes fueron utilizadas, entonces ahí empiezan a mirar y a determinar esa información. Entonces, es importante que no coloquemos fuentes por colocarlas, citar por colocarlas o que al final simplemente hagamos un listado de información que no es simplemente, sino si ustedes lo colocan al final como biblioteca, como bibliografía, pues simplemente son fuentes que ustedes consultaron, más no son citas. Entonces es simplemente un listado ahí y ya, pero si ustedes no la citaron, si ustedes no la referenciaron, pues de nada, de cierta forma va a servir como soporte teórico. Existen diferentes, como les dije, entonces aquí simplemente les traigo por cuadro, pues ya ustedes determinarán cómo lo pueden hacer y como les digo, si quieren, hagan el ejercicio de buscar en la UNAD cuáles son esas especificaciones que la UNAD exige para sus eventos en temas de póster. Entonces, en ese título, pues vamos a colocar el nombre del proyecto, los autores, la afiliación y la información que ustedes crean relevante. El resumen, la introducción, la metodología, las conclusiones, bibliografía, resultados y agradecimientos. Entonces, como lo dice, los agradecimientos no es obligatorio, pero si quieren y lo desean, pues lo podemos colocar. No vamos a entrar en más detalles, simplemente es como esa estructura y esa visualización que ustedes encontraron, ¿sí? Como ese diseño, ese espacio que podemos tener dentro de esos elementos que se solicitan para este post. Encontramos otros dos, hay muchos ejemplos. Texto uno, introducción, adjetivo, metodología, resultado, análisis, conclusiones. Y esto. Como ven, esto es una sola captura de pantalla, pero ustedes ven borrosa la letra. Entonces la idea es que traje digamos, directamente este ejercicio, porque cuando ustedes publican y mandan a imprimir,
Si tienen una mala resolución, les va a aparecer eso. Entonces, cuando el lector está ya enfrente suyo o que el lector está en el computador, no van a poder leer de forma correcta. Entonces, es importante toda la información que se les dijo, la calidad de las imágenes, la calidad del texto, el fondo. Yo prefiero un fondo claro y letras oscuras, ¿sí? Preferiblemente eso. Primero, porque cuando ustedes van a imprimir, les sale más económico de cierta forma. Existen pósters, entonces introducción, objetivos, metodología, resultados, análisis, conclusiones y notas finales o referencias. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, muchachos, existen diferentes tipos de estructura de ese póster. Entonces, yo no les voy a exigir para esta actividad una estructura. Sí les recomiendo que revisen la de la universidad, pero que sea coherente, que sea, digamos, que se pueda leer de manera clara la información que ustedes tengan. No me vayan a llenar todos los elementos con mucho texto. Generalmente lo que más se coloca es el tema de los objetivos, pues van a ser casi literalmente lo que ustedes colocaron en el documento. Para esta actividad, como le mencionaba, si lo están haciendo de manera individual, seguimos trabajando de manera individual. Si estamos trabajando de grupos de 2, de 3, de 4 o de 5, seguimos trabajando en ese proyecto, seguimos trabajando en esa temática, ¿sí? Porque si somos coherentes, si ustedes van a presentar ahorita de manera individual, tendrían que hacer fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, todo nuevamente. ¿Listo? Si es un proyecto, si es emprendimiento, ¿sí? Generalmente casi tienen los mismos aspectos, entonces va a tener esa metodología, va a tener esa introducción, va a tener esos marcos de referencia. La gran mayoría que ustedes presentaron se fueron fue por ese propuesta de proyecto más no emprendimiento. Entonces, casi todos están por esa metodología, marco conceptual, teórico, cronograma, presupuesto, resultados, todos esos elementos. Vamos a entregar también, además de ese anteproyecto, con todos los elementos que ya hemos revisado, entonces ya ustedes ahí cuadran y ajustan ese documento real, formal, ya entonces vamos a tener una portada bien interesante, vamos a tener esos objetivos, vamos a tener esa introducción, vamos a mejorar ese planteamiento del problema, vamos a mejorar ese marco de referencia, vamos a mejorar la justificación, en fin, todos esos comentarios que se le hicieron a todos esos elementos que ustedes van a tener que presentar en ese post. Vamos a mejorar esa tabla especializada en Excel, es decir, esos fuentes de consulta que ustedes realizaron, que realmente las hayan utilizado para soporte teórico. Y por último, el documento tipo póster. ¿Listo? Entonces, si quieren, pueden entregar un archivo comprimido o juntar los dos archivos por separados. No hay problema. ¿Sí? Tres archivos, el Excel, el Word o el PDF y el post. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se les quería presentar. Como ven, es simplemente mejorar, hacer las correcciones a esos comentarios que se les hicieron en la fase 2 y en la fase 3 cuando empezaron desde el título y desde la última entrega que fue la anterior, que es el planteamiento, el marco de referencia, el presupuesto y todo lo demás. ¿Listo? Si tienen alguna duda, con mayor de los gustos. Ingeniero, ¿cómo la grabación la va a poner ahí en la plataforma? Sí, yo se la comparto a Luis para que él, como él que tiene los privilegios para editar la plataforma, pues él las comparte. Y generalmente yo se las comparto también por mensajería interna. Listo, ok, perfecto, ingeniero. Bueno, una última cosita. Usted Dígame, dice ajá. que podamos pues averiguar el formato que maneja la UNAD. ¿Eso con quién lo averiguaríamos? ¿De pronto con la secretaria o con quién nos podríamos No, comunicar? generalmente eso lo maneja o biblioteca o la maneja la editorial, ¿sí? Ok. Generalmente biblioteca, que es la que tiene, digamos, las especificaciones de esos documentos. Pues entonces empecemos a hacer esa búsqueda y como le digo, solo es como sugerencia. Si ustedes quieren hacer su estructura y su diseño como grupo, como persona, pues no hay problema. Pero la idea es que empecemos a ir familiarizándonos con esas especificaciones que tienen las instituciones para cuando ustedes quieran ser ponentes, pues ya tengamos una referencia real. ¿Listo?
Listo, ingeniero, vale, gracias. ¿No tienen más preguntas, muchachos? No, ingeniero, por mi parte no. Listo. Creo que la otra semana se cierra esa actividad, creo que es el 29, no recuerdo bien la fecha. Entonces, como es simplemente hacer las correcciones, entonces empezamos a tener, digamos, esos comentarios y lo único que de cierta forma empezarían desde cero es el diseño y el desarrollo de este póster. De resto, simplemente esas correcciones que usted ya debían haber hecho de esa fase 2 y de esa fase 3 y del anterior se la entrego más tarde, creo que mañana o el jueves. Entonces, son extensos algunos de los trabajos, entonces los leo con calma. Entonces, la idea es de aquí a mañana o el viernes, entonces ya que ustedes tengan toda esa información de la última fase que entregaron. ¿Listo? Listo, ingeniero, Vi- muchas gracias. Listo. Victoria, ¿tenías alguna pregunta? No, muchas gracias. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces les agradezco su participación. Quedo atento a cualquier comentario o duda que tengan. ¿Listo? Un excelente día, muchachos. Listo, ingeniero, muchas gracias igualmente. Hasta luego.